Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de este primer webinar, que es parte de un ciclo de inversiones y financiamiento con China. Eh, para el encuentro de hoy vamos a tener a dos expositores: Santiago Paz, que es director de inversiones de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y también vamos a tener a Federico Cetrangolo, que es director de inversiones de la Cancillería Argentina. Parte de esta actividad, y sigo admitiendo participantes, esta actividad surgió, entre otras cosas, por la inquietud que varios socios de la Cámara escuchan el helicóptero de fondo, porque vivo muy cerca de la Quinta de Olivos y es inevitable que va pasando. Bueno, muchos, tanto amigos externos de la Cámara como socios de la Cámara, nos fueron escribiendo en el último tiempo con más asiduidad sobre el interés de poder recibir inversiones para distintos tipos de proyectos. Sergio acaba de escribir en el chat proyectos que tienen que ver con la inversión de hotelería, para inversiones turísticas, inversiones para proyectos que están patentados, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en las próximas semanas, a través de puentes con China que vamos coordinando como actividades en la Cámara, vamos a tener otras actividades con agencias de inversiones como Invest Shanghai, propias de China, que permiten la posibilidad de hacer business matching entre inversores con proyectos. Si lo vemos, perfecto. Perfecto, bueno, entonces arranquemos así, vamos cumpliendo más o menos el horario que tenemos estipulado. Quiero arrancar por agradecerles, por agradecer estar acá presente con nosotros en esta tarde, agradecer a Alejandra, a Sergio Spadoni, a todos los miembros de la Cámara que tan gentilmente nos han invitado a Federico y a mí a unirnos y a presentar esta primera charla dentro del ciclo de inversiones con China, que nos parece absolutamente interesante e imprescindible por el lado de la agencia. Les cuento, vamos a hablar un poco, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a charlar un poco sobre la forma en que pensamos, tanto de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional como de Cancillería, la manera o las vías y rutas que encontramos para promocionar, para hacer promoción de inversiones. Voy a hacer la primera parte yo y después Federico me seguirá a mí. Y como me gusta empezar dando buenas noticias, vamos a empezar hablando del 2020. Bien, ustedes no les tengo que decir qué ha sido y qué es todavía 2020 y 2021 en términos de efectos económicos. Por supuesto que más allá de las distintas políticas que hayan enfrentado y que hayan puesto en práctica los países para luchar contra la pandemia, ya sea por cuarentenas más o menos prolongadas, por los efectos económicos que produjo la enfermedad, hubo brutales caídas del Producto Interno Bruto a nivel mundial, y se estima que a nivel PBI per cápita vamos a retroceder unos 10 años, una década en términos de... Perdón, yo no puedo silenciar desde acá, pero les voy a pedir por favor que... Por favor, Analía y Mario, que tienen el micrófono prendido, gracias. Así no se acopla. Hay ruido y no se entiende. Ya les va a costar entender lo que estamos diciendo, si hay ruido va a costar un poco más. Les decía que este año, o los efectos económicos de la pandemia que comenzó el año pasado y que todavía estamos viviendo, implica retroceder prácticamente una década en términos de ingresos. La mayoría, prácticamente la totalidad de los países han tenido fuertes caídas en su PBI. Creo que con excepción de China, que ha crecido el año pasado, estiman alrededor del 2%, pero eso en términos chinos es asimilable a una caída de un país normal. Por otro lado, y más preocupante aún, los efectos se han visto sobre la pobreza, sobre la pérdida de empleo y sobre el aumento de niveles de pobreza que ha sido extrema, que es el incremento más alto de las últimas 3 décadas, con más de 90 millones de personas en esta nueva situación. Y si bien
Por último, esta crisis sanitaria y económica tiene, como todos ustedes saben, un alcance mundial. Latinoamérica ha sido una de las regiones, o la región más golpeada del mundo, tanto en términos de PBI, de actividad económica, como de empleo y de pobreza. Y como era de esperar, el flujo de inversiones o las inversiones extranjeras directas no son una variable que se han visto al margen de esta caída y de estos efectos nocivos de la crisis sanitaria. Un solo gráfico nada más para mostrarles, pero el flujo de inversión extranjera directa en 2020 ha sido el más bajo desde 2003, bastante por debajo incluso de la última gran crisis financiera del 2008-2009. No hay buenas noticias tampoco para el año que viene en términos de inversiones. Si bien las caídas se morigeran, lo que se espera no es alentador, no es un crecimiento, sino para este año que estamos ya transitando, los analistas, tanto públicos como privados, proyectan caídas de entre el 5 y el 10%, y un escenario bastante peor de esos flujos en los países en desarrollo como el nuestro. Si vamos a Latinoamérica, las tres economías más perjudicadas, más afectadas en términos de entrada de inversión extranjera directa fueron Perú, Colombia y Brasil, con caídas que tienen ahí del 72, 50 y 45% respectivamente. Nuestro país en una situación algo más favorable respecto al promedio de la región. La caída registrada del 2020 fue el 35%. Es cierto que veníamos de un peor piso, el 2019 fue peor para Argentina que para el resto de la región, y por eso la caída en términos de puntos porcentuales aparece como menor. Nos posicionamos segundo a nivel regional después de México como destino en cantidad de inversiones, medida por monto de la inversión, no por cantidad de inversiones, con algo más de un cuarto de esas inversiones localizadas en nuestro país. Y hay algún dato de optimismo hacia el final, ya que a partir del tercer cuarto trimestre, y por los estudios y avances que tenemos del primer trimestre de este año, esa tendencia continúa, registra una mejora en el margen, quiere decir afloja un poco esa caída y se revierte un poco la tendencia en términos de inversión extranjera directa, aunque todavía es muy temprano para decir cómo va a terminar evolucionando este año. Estos datos, paso un aviso, en la página de la agencia tienen publicado recientemente, lo hemos subido y hecho público, el informe anual de inversiones 2020, donde van a poder encontrar estos datos y muchas cosas más interesantes. Retomando un poco y yendo estrictamente a lo que es inversión extranjera directa en una era post-COVID. El contexto en el que nos encontramos es este que acabamos de resumir muy sintéticamente. Un contexto en el cual claramente las inversiones y las exportaciones aparecen como el motor de la recuperación económica para todos los países. Son dos de los componentes del gasto, de la demanda agregada, tanto inversiones y exportaciones, que aparecen como el motor necesario y donde todos los países del mundo y de la región están poniendo foco como manera de salir de la situación post-pandemia. Y los gobiernos impulsan esa reactivación, tanto en exportaciones como en inversiones, esencialmente mediante dos mecanismos. Por un lado, una disminución de las tasas de interés, propiciando la inversión en toda su acepción, las inversiones internas y también la inversión extranjera directa, y con programas de desarrollo específicos, sectoriales, transversales, que apuntan a consolidar y a establecer beneficios para el desarrollo de esas inversiones. Y cuando todos estamos haciendo lo mismo, lógicamente se da una situación de competencia. Entonces, estamos hablando de un contexto donde, teniendo en cuenta que las inversiones son uno de los elementos cruciales para el motor, para la recuperación económica, vamos a competir entre países, y sobre todo estamos hablando de países de la región, en términos de dónde se van a alocar, o qué beneficios, o qué ventajas estamos dando para la erradicación de las inversiones en nuestros respectivos países. Ese es el contexto. Y por lo tanto tenemos un desafío. Contar con una herramienta, ese es el primer desafío,
que pueda potenciar el trabajo que se viene realizando en los distintos estamentos de los gobiernos, puse acá, porque no solamente es el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, sino los distintos gobiernos provinciales e incluso municipales, que puedan vincular proyectos de inversión con inversores, eso es fundamental, y recuerden esa palabra, vínculo, que además lo podamos hacer bajo las nuevas formas de relacionamiento que están apareciendo. Solamente por poner un ejemplo, las rondas de negocio que hasta hace poco eran en su mayoría, tenían una dinámica presencial, con viajes al exterior o con agenda en nuestro país trayendo inversores de otros países, se ha visto suspendida, modificada, y estamos explorando nuevas formas de relaciones con potenciales inversores. Y finalmente, teniendo en cuenta como principal objetivo, o uno de los principales elementos del desafío que tenemos, es que necesitamos posicionar al país como destino de inversiones, que necesitamos identificar aquellos sectores que son competitivos y que tienen oportunidades, que necesitamos visibilizar esos proyectos concretos de inversión que están buscando inversores. Hasta aquí el marco o un contexto en lo que es este año y medio de pandemia y de crisis y de circunstancias excepcionales de la economía. Les decía, antes de entrar en los detalles, repasemos un poco el marco conceptual de trabajo que nos propusimos. El programa que vamos a presentarles hoy, que le estamos presentando con Federico, lo comenzamos a diseñar allá por febrero o marzo del 2020, pre-pandemia incluso, y ya teníamos un marco conceptual en el cual partíamos de un diagnóstico, y este diagnóstico es estructural, no tiene que ver con la pandemia, si bien la crisis sanitaria ha agudizado, en todo caso, estas características que hemos encontrado en nuestro diagnóstico inicial, y que se puede resumir en esta frase nada más. Argentina tiene una matriz productiva que está poco diversificada y con niveles de inversión que son insuficientes, y esto es transversal y común a todas las provincias de nuestro territorio. La inversión como componente de la demanda agregada o como componente del PBI, si ustedes quieren, ha sido una de las variables históricamente postergadas y que menos ha crecido respecto de otras como son el gasto público, el consumo, incluso las exportaciones. Con lo cual, partimos de un diagnóstico que es casi estructural, o de una falencia que es casi estructural y que tiene que ver con esta poca diversificación de la matriz productiva y la necesidad de contar con mayor inversión. Segundo punto dentro de nuestro marco conceptual, y que está íntimamente relacionado con el diagnóstico. Si nosotros tenemos una matriz poco diversificada, lo que necesitamos son inversiones que permitan, por un lado, alcanzar esa diversificación. Diversificación en términos de productos y en términos de mercados, tanto internos como externos, y que tengan impacto en empleo y en exportación. Vamos a repasar, antes de seguir, lo que para ustedes puede ser una obviedad, pero no está más en mente cuando estamos hablando de acciones de producto. En cualquier lugar del mundo, y muy sintéticamente, las inversiones dependen de tres factores. El primero es el entorno macroeconómico, parte del cual hemos hecho una brevísima síntesis de contexto recién, no solamente de la macroeconomía a nivel local, sino del contexto macroeconómico a nivel internacional y a nivel regional. Épocas como las nuestras, de crisis, de incertidumbre, son, por lo común, refractarias a el crecimiento de los flujos de inversión externa. Y esto se ha visto reflejado en los números que les mostraba hace un rato, con las caídas sin precedentes en términos de inversión, de flujo de inversión extranjera directa, considerando todo el mundo, todos los países del mundo. En segundo lugar, y como segunda variable de relevancia, están las oportunidades sectoriales. Vamos de lo macro a lo micro, ¿no? Entonces el entorno macroeconómico y las condiciones macroeconómicas que favorecen o que dificultan los flujos de inversión. En segundo, las oportunidades sectoriales. Incluso en contextos de crisis como el nuestro, existen sectores que tienen oportunidades, que tienen un contexto competitivo y que son atractivos en términos de inversiones.
ya sea porque son sectores que se han... perdón, vuelvo a solicitar si pueden silenciar el micrófono. Entonces, me decía, ya sea porque son sectores que aparecen estratégicos en un contexto de crisis. El típico ejemplo en este año y medio que venimos transitando es el sector de las tecnologías médicas, la salud, los laboratorios, etcétera, que han dado cuenta de varias soluciones, o al menos paliativos, para enfrentar la crisis sanitaria. O quizás porque son otros sectores estratégicos mirados desde un punto de vista, con una mirada de mediano o largo plazo. Si vamos al caso de Argentina, su buen posicionamiento competitivo, que lo hace competitivo en el sector agroalimentario, es posiciona a nuestro país y al sector ese en particular como un sector relevante y atractivo, independientemente o más allá de las crisis o del nivel de crisis o del contexto macroeconómico que podamos estar transitando. También hay otro tipo de sectores que por algún contexto macroeconómico, en este caso local, aparecen siendo baratos en términos de divisas. Entonces, podemos encontrar activos de sectores que son estratégicos y que por cuestiones de tipo de cambio aparecen como buenas oportunidades porque son percibidos como baratos en términos de dólares o de divisas. Y finalmente, el último grupo, última variable de la cual dependen las inversiones son de las acciones de producto. Y esa, de estas tres, es el único punto donde tanto Federico como yo, en representación de la Agencia de Cancillería, podemos participar, podemos influir. No podemos ciertamente cambiar las condiciones macroeconómicas mundiales, ni siquiera las condiciones locales o domésticas. Poco podemos hacer en el corto plazo para influir sobre las oportunidades sectoriales, sí podemos detectarlas. Pero ya esa detección de oportunidades sectoriales y esa detección de proyectos constituyen acciones de promoción. Y ese es el punto que nos hemos enfocado a trabajar desde ya hace más de un año, desde febrero o marzo del año pasado. Decía que la promoción es el ámbito donde nos podemos poner a trabajar y es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho desde una perspectiva federal, sabiendo claramente que cualquier proyecto de inversión, cualquier sector productivo atractivo está inserto en un territorio determinado, no está flotando en el aire y no es una entelequia y no es un concepto abstracto. Se inserta en una realidad productiva, social y económica determinada, y esa realidad está representada en nuestro país, que es federal, por los gobiernos provinciales. Con lo cual, la perspectiva federal no es un eslogan, no es sino una guía que ha marcado todo nuestro trabajo y al cual prestamos particular atención. Porque si va a haber un nexo entre los potenciales inversores y esos proyectos productivos, insisto, se insertan en una realidad económica productiva local. Por lo cual, obviamente, el trabajo conjunto con los gobiernos provinciales y con las cámaras empresariales en cada una de las provincias de nuestro territorio resulta fundamental. Brevemente, algunos antecedentes. Antes de ponernos a diseñar algo, lo primero que hacemos, y nos gusta hacer en nuestros equipos de trabajo, es analizar experiencias previas. Lo que hicimos fue un benchmarking, analizamos experiencias previas de nuestro país y analizamos experiencias que están llevando a cabo en otros países, y pudimos ajustar el diseño de esas políticas. Y lo ajustamos teniendo en cuenta dos aspectos críticos. Lo primero que encontramos, y esto como una constante en todas las provincias que hemos recorrido, es una falta de capacidades locales, de capacidad técnica, para la identificación primero de los proyectos y mucho más para la formulación de los proyectos de inversión. Algunos de ustedes ya me conocen, me lo habrán escuchado decir, pero nos encontramos a lo largo y ancho del país con muy buenas ideas de inversión, de proyectos productivos, en todos los sectores, o en múltiples sectores. Pero una idea no es susceptible de recibir inversión. Con una idea no se puede hacer una ronda de negocios, no se lo puede vincular con un potencial inversor y no es sujeto siquiera de financiamiento.
lo que necesitamos es pasar de esa idea, que insisto, son muy buenas y muy variadas, a tener un proyecto. Un proyecto correctamente formulado, correctamente analizado, evaluado, con algunos parámetros técnicos que difieren entre proyecto y proyecto, pero del cual podemos extraer un núcleo, un denominador común que pretendemos usarlo para poder tener esa figura conceptual que nosotros llamamos proyecto de inversión. Y lo segundo que observamos, y esto también tomando como ejemplo muchas experiencias internacionales, fue la altísima complejidad que existe en las acciones de vinculación de los que son proyectos con los potenciales inversores. Tomando en cuenta estas dos variables, diseñamos y ya estamos implementando el programa de proyectos de inversión, que tiene un objetivo muy claro, y que ustedes ya lo adivinarán en función de los antecedentes que estuvimos analizando hasta recién. El objetivo es identificar de manera sistematizada proyectos de inversión que sean estratégicos. Ahora vamos a esa palabra estratégica a desarrollarlo un poquito. Estamos hablando de proyectos de inversión del sector privado, no estamos hablando en este caso de obra pública, de inversiones públicas. ¿Y para qué los queremos identificar de forma sistematizada? Para poder facilitar esa vinculación con contrapartes, con inversores en sentido amplio, con aquellas contrapartes, que sean más apropiadas para cada uno de los proyectos, promover alianzas estratégicas y poder impulsar las inversiones productivas en el país. Ese es el objetivo primario. Decía antes de pasar a los objetivos secundarios del proyecto, del programa, que consideramos proyectos estratégicos aquellos que tienen algún impacto en estas 5 variables que hemos identificado. La primera y la más importante, y esto estuvo pensado antes del COVID y por supuesto está reforzado por 1000 después de la situación de la pandemia, es la generación de empleo. Necesitamos proyectos que generen empleo en todo el territorio y sobre todo en el interior del país. Proyectos que tengan un impacto en la balanza comercial, esto es, que tengan como destino final las exportaciones de bienes y servicios, o que por lo menos contribuyan en la sustitución de algunas importaciones de bienes o servicios. Proyectos que, en la medida de lo posible, implican una transferencia tecnológica, que tengan en cuenta la sustentabilidad y que tengan en cuenta también la posible integración en cadenas regionales y globales de valor. Esos para nosotros son considerados proyectos estratégicos y los cuales vamos a apoyar a través de este programa. Les decía que el proyecto principal, que era identificar proyectos de inversión correctamente formulados para poder vincularlos con inversores, tenía o tiene 3 objetivos específicos, que es un poco la apertura de ese objetivo principal. El primero responde a una de las etapas o a una de las conclusiones del diagnóstico que hemos hecho, que era la falta de capacidades técnicas. Bueno, si encontramos ahí, descubrimos una falencia, una necesidad en términos de crear capacidades técnicas, desarrollémosla. Fue el primer objetivo que nos propusimos. Que esas capacidades técnicas estén desarrolladas localmente, que quede esa capacidad técnica, no para este programa que puede terminar sabemos bien que a veces los programas terminan con los cambios de gestión en Argentina, no somos muy realistas en ese sentido, pero estamos convencidos de que si uno crea capacidades técnicas, más allá de que el programa subsista o que sufra modificaciones en la próxima gestión, esas capacidades quedan en el territorio y van a alimentar y van a colaborar con el desarrollo de las matrices productivas regionales. ¿Cómo hicimos esto? El año pasado, a través de la implementación de una diplomatura, de un curso superior en formulación de proyectos de inversión, tuvo 2 ediciones con más de 120 participantes, por supuesto 100% becado por la agencia, del que han participado todas las provincias, y cuyo objetivo era precisamente eso, poder transmitir herramientas básicas para la formulación y la evaluación de proyectos de inversión. Desde un proyecto, para que vamos a bajarlo a tierra, después lo va a hacer Federico mucho más, pero para que cada vez que hablemos de proyectos de inversión lo visualicen. Un proyecto de ampliación de planta, un proyecto de ampliación de mercados, de exportación, un proyecto de una apertura de una línea nueva de productos o alguna variante. Todos esos proyectos son proyectos de inversión y por supuesto los proyectos que nacen de cero, ¿no? Que nacen de una idea y terminan en la construcción de una empresa y de un proceso productivo.
Este año, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Más allá de recrear este curso, esta diplomatura, con algunas reformulaciones en términos de objetivos y de público participante, estamos lanzando, ya lo acabamos de lanzar este año y lo vamos a seguir incrementando y apoyando durante todo el año, un programa de apoyo a empresas directamente o a emprendedores que quieren formular o necesitan cierta asistencia en la formulación de sus proyectos de inversión. De nuevo, volvemos a lo mismo. Si identificamos que faltan ciertas capacidades técnicas, nosotros tenemos que ponerlas a disposición, formando técnicos en todas las provincias y, por otro lado, poniendo a disposición un equipo técnico propio de la agencia y Cancillería, en una primera instancia. Ese equipo después va a estar integrado por técnicos también de cada una de las provincias, que pueda asistir a las empresas en la formulación de sus proyectos de inversión. El segundo objetivo, lo va a hablar Federico con mucho más detalle después, pero consistió en desarrollar una base de datos. Decíamos que el objetivo principal era identificar sistematizadamente proyectos de inversión. Bueno, lo sistematizamos a través de un portal, de un proyecto de inversión, que nos permitió eso justamente, identificar cuál es la oferta de proyectos productivos en todo el país y hacerlo de una manera ordenada. Ese portal se llama Invest Argentina y está ya en funcionamiento desde fines del año pasado, de diciembre del 2020. Y finalmente, el tercer objetivo específico, una vez que hemos creado las capacidades técnicas y que tenemos proyectos formulados y evaluados con ciertos requerimientos técnicos, y que hemos creado ese portal, esa base de datos ordenada, donde es posible cargar esos proyectos y consultarlos y ordenarnos en su administración, el paso que queda, el paso lógico y último, es vincular esos proyectos de inversión con potenciales inversores y con otras fuentes de financiamiento. Y ahí estamos desarrollando, en conjunto con Cancillería, una serie de actividades de promoción y de facilitación y de captación de inversiones. Algunas consideraciones al respecto en este punto. Partimos de un supuesto que consideramos válido, y es que no existe un marketplace. ¿Qué quiere decir? No existe un lugar, una plataforma enteramente digital, donde uno, como titular del proyecto, carga su proyecto y pone su flujo de fondos y sus características y la descripción del proyecto, y por otro lado hay inversores que van a hacer un clic y van a invertir en ese proyecto de una manera casi automática, como en los portales o en las plataformas de compra de bienes y servicios que estamos acostumbrados a utilizar. No existe eso, ni acá ni en ningún lugar del mundo, sino que lo que se puede construir a partir de estas plataformas es un híbrido entre una herramienta digital y después un trabajo de tracción a sangre, como le decimos. La plataforma y las herramientas digitales nos ayudan a ordenar el trabajo interno, el trabajo de la agencia, el trabajo de Cancillería, que es más artesanal, que después implica una relación caso por caso con cada uno de los titulares de los proyectos para entenderlo y para poder armar rondas de negocio y rondas de vinculación con inversores que sean adecuados para cada uno de esos proyectos. De la misma manera, pero entrando por el lado de los inversores, entender cuál es el objetivo y las necesidades de esos inversores para poder acercarle proyectos que se ajusten a esas necesidades y a esos objetivos. Esta herramienta y en particular este programa, en particular esta herramienta, nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo y lo hace de una manera más sistémica y ordenada. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, ahí están puestas algunas, ¿no? Rondas de negocio, roadshows, misiones comerciales, rondas de vinculación. Todas actividades que han cambiado en el último año y medio y han pasado, no sé si 100% decirlo de una manera presencial a un modo virtual, pero sí la mayoría de ellas están teniendo al menos un formato híbrido, una parte presencial y una parte virtual, y hemos aprendido juntos en estos meses cómo se hace y cómo explotar esas herramientas. Es fundamental en esto la acción y la participación de nuestras sedes diplomáticas, la red de embajadas y consulados. Por un lado, porque son ellos quienes están en directo contacto con los inversores extranjeros, conocen cuáles son sus objetivos y pueden transmitir cotidianamente el mensaje que queremos transmitir de Argentina como tierra de oportunidades para inversores, para inversiones productivas. Por otro lado, porque
toda vez que vamos a armar una ronda de negocio, una vinculación comercial, una misión comercial, etcétera, en el exterior o trayendo inversores del exterior acá, necesitamos de nuestro saber hacer, de nuestro cuerpo diplomático. Así que en ellos nos apoyamos muchísimo. Y finalmente, articulación con otros programas de financiamiento. Y acá nos alejamos un poco de lo que es inversión extranjera directa, porque, a ver, nos encontramos con una realidad. Hay varios proyectos que nos han acercado, que quizás por sus características, estoy hablando del sector productivo al que pertenecen, la escala del proyecto, el grado de madurez de ese proyecto, no es recomendable vincularlos con inversores, fondos de inversión o empresas extranjeras. Pero no queríamos dejar de atender a esos proyectos y lo que hicimos fue establecer una articulación con otros programas de financiamiento, como caso emblemático el acuerdo que tenemos con la CEPIME y los varios programas que tienen de apoyo y de asistencia de inversiones para pymes, y trabajamos en conjunto con las empresas que están buscando ese financiamiento y con la CEPIME o el BICE o el Banco Nación, entre otros, de tal manera acercar una herramienta que, si bien se aleja un poco de la inversión extranjera directa, propiamente dicho, resulta útil y muy importante como apoyo a nuestras pymes. Bueno, hasta acá un panorama de lo que ha sido y lo que es las características del programa. Fede, yo te doy la palabra a vos, te sigo haciendo de operador del PowerPoint y Federico les va a comentar específicamente ya la plataforma y algunas características que tiene el portal. Muchas gracias, Santi, y muchas gracias a todos. Yo voy a hacer básicamente un doble clic sobre lo que es la plataforma. Santi, si puedes volver al anterior, que arrancaba de ahí, me parece. Ahí estamos. Bueno, en algunos puntos voy a ser repetitivo, pero creo que esa repetición tiene que ver con marcar los puntos que creo que son más importantes de esta plataforma. Como primer objetivo, que también ya mencionó Santiago, busca consolidar a nivel nacional y federal los distintos proyectos de inversión privada que estén buscando socios. Como bien dijo Santi, nuestro foco es básicamente lo que es vinculación. Digamos, hacemos todo esto para poder sistematizar lo que es la vinculación entre un proyecto productivo y un potencial inversor, que puede ser, como decía Santi, un inversor extranjero, puede ser un inversor local o puede ser alguna línea de financiamiento. Es una fuente de consulta que está confiable y actualizada, digamos. Todos los organismos del Estado participan mediante la ayuda a encargar proyectos, digamos, depende de cada área específica del Estado y áreas de competencia. Se trabaja con distintos niveles de proyecto. Por ejemplo, la Secretaría de Minería nos trae proyectos de minería, la Secretaría de Ganadería nos trae proyectos de ganadería, y básicamente lo que busca es que sea una fuente que esté continuamente actualizada. Eso es algo que nos importa mucho, y por eso continuamente estamos haciendo seguimiento de los proyectos que tenemos y estamos buscando nuevos proyectos. Eso es un trabajo que estamos sistematizando y que le ponemos mucho énfasis, porque entendemos que la plataforma, para que sea una plataforma efectiva, tiene que ser vital, digamos, tiene que haber movimiento, y ese movimiento implica que hayan nuevos proyectos y que los proyectos que ya estén cargados tengan grados de actualización. Si quieres pasar a la siguiente, Santi. Entonces, como decía antes, es una plataforma de vinculación. Básicamente, lo que hace es eso, es consolidar mecanismos de comunicación entre un proyecto y un potencial inversor. Obviamente aumenta la visibilidad de esas oportunidades, pero sobre todo nos ordena la gestión. Digamos, algo que venía siendo muy recurrente era que sistemáticamente había proyectos que hablaban directamente con algunas sedes porque consideraban que ahí había una oportunidad, y lo que no estaban viendo es que quizás ese mismo proyecto podría tener una oportunidad quizás más efectiva en otra parte. Entonces, lo que hacemos con esto es
consolidar un punto de consulta. Digamos. Nos ordena la gestión y multiplica la visualización de los proyectos, no solo en las sedes que uno principalmente cree que puede haber un inversor, sino en todas las sedes. Y les aseguro que se están dando gratísimas sorpresas en ese sentido. Muchas veces un proyecto está pensado para un país o por un inversor en particular, y la oportunidad termina surgiendo en otro, con distintas características. Entonces, básicamente, es un punto que nos interesa, digamos, que con esto queremos multiplicar todas las oportunidades, ordenando un poco una gestión que venía siendo efectivamente caótica. Todavía lo es, digamos, hay muchos proyectos que se nos escapan. Lo que queremos es que entiendan que estando en esta plataforma es la mejor manera de que sea visible y que multiplique las oportunidades para que un inversor lo pueda ver. Como van a ver, es súper simple y ágil para usar. Santi, si querés pasemos. Entonces, como les decía antes, ¿qué tiene de bueno nuestra plataforma? Sistematiza información que estaba muy dispersa, y por otro lado, nivela información también. No solo la ordena, sino que también la nivela en el sentido de que nos llegan muchos proyectos que con los equipos de trabajo, tanto de Cancillería como la agencia, ayudamos a mejorar en su formulación y en su presentación. Entonces lo que estamos buscando es que haya cierta homogeneidad en proyectos que hoy son muy heterogéneos. Y también buscamos, como decía Santiago al principio, que esos proyectos estén bien formulados. Eso para nosotros es fundamental, porque entendemos que si no hay una buena formulación, quizás todo lo que se hizo anteriormente para vinculación puede caer en una mínima reunión donde se ve que los resortes del proyecto no están bien establecidos. En ese sentido, efectivamente, compite calidad con cantidad, lo tenemos claro, pero entendemos que los proyectos que están bien formulados son los que más posibilidad de éxito van a tener. Como les decía antes, amplifica oportunidades porque están todas las sedes que tienen vínculo con inversores viendo los proyectos, y ahora se suma también, como decía Santi antes, otros organismos del Estado que tienen línea de financiamiento, como puede ser la CEPIME, como puede ser el BICE, como puede ser el Banco Nación, que también están viendo esos proyectos y ven cómo pueden apalancarlo de ser necesario. Los procesos son muy claros, son transparentes, cuidamos muchísimo la información confidencial de los proyectos. Ahora les voy a contar cómo es el procedimiento, pero es algo que está muy pensado, y lo cuidamos mucho, ¿no? Esto es algo que cuando hicimos el benchmark que planteaba Santi antes, nos dijeron, sobre todo en la Unión Europea, de que hay que ser muy cuidadoso con estos puntos y hay que ser muy cuidadoso con los usuarios que acceden a esta plataforma, porque hay quizá gente que no quiere invertir genuinamente, sino buscar información, y la verdad que acá lo que buscamos son inversores genuinos o facilitadores de inversiones. Como van a ver después, es muy sencillo la intercomunicación y la gestión del programa, de la plataforma, mejor dicho. ¿Quién integra esta plataforma? Por un lado, como les decía antes, el Poder Ejecutivo Nacional, con sus distintos ministerios y secretarías. Nos interesa acá trabajar con secretarías que tienen alguna competencia sectorial, porque entendemos que son los que reciben proyectos y los que podrían estar interesados en buscar inversiones para que sus proyectos se concreten. Las sedes diplomáticas, que son un factor clave porque son los primeros que tienen relación con los potenciales inversores. Por eso sistemáticamente le estamos pidiendo a las sedes que vean los proyectos, y nuestra primera acción de vinculación consiste en que los proyectos que están cargados en la plataforma lo presenten a las sedes. Eso nos sirve, por un lado, para que los responsables del proyecto vayan adquiriendo algunas capacidades para la presentación, y por otro lado, para que las sedes se empapen del proyecto, porque son los que van a dialogar con los potenciales inversores. Entonces, para nosotros son un factor clave, diría un comodín de todo esto. La red federal y las provincias son las que también acercan proyectos y las que autorizan a publicar los proyectos. Nosotros no intercedemos en la estrategia productiva territorial,
Entendemos que los que priorizan los proyectos son los gobiernos provinciales, en función de su estrategia productiva. Entonces son ellos los que, por un lado, nos facilitan proyectos, y por otro lado los que aceptan o no la incorporación de un proyecto al portal. Y las cámaras, como representante del sector productivo, son otro factor más que fundamental, porque son los que también conocen los proyectos, básicamente. Son, diría, el órgano natural que puede ayudarnos a traer proyectos a la plataforma, que sinceramente es lo más costoso, digamos. Que lleguen proyectos y que esos proyectos sean buenos. Aunque sean distintos niveles de formulación, nosotros estamos ahí para ayudar en la formulación y la mejora de esa formulación. Pero la verdad que sin el apoyo de las cámaras y del sector privado, esto se hace muy difícil. Entonces entendemos que son un actor más que fundamental. Si querés completar, Santi, así. Hay dos, como decíamos, es una plataforma muy simple. Digamos. Hay dos usuarios de la plataforma. Uno es el usuario titular o promotor del proyecto y otro es el usuario inversor. Acá algunas aclaraciones. Y repito un poco algo que comentó Santiago, que me parece importante. No está pensado como un marketplace esto. Como decía Santi recién, estas plataformas no funcionan con un inversor que ve un proyecto y se genera la vinculación. Acá hay mucho trabajo por parte de la agencia, gobiernos provinciales, cámaras y las embajadas de ver los proyectos, de mejorar los proyectos, de entender con quién se puede vincular y de generar acciones de relacionamiento. Digamos, no estamos esperando que por la plataforma entre un inversor espontáneamente y empiece a hacer una vinculación. Podría ocurrir, bienvenido sea. Entendemos que no es el mecanismo habitual donde ocurren este tipo de cuestiones. Otro punto que me gustaría marcar es que los proyectos que se cargan a la plataforma, decidimos con la agencia que no tengan un monto mínimo. Si bien hay portales que le ponen un mínimo de monto de inversión, nosotros entendemos que hay muchos emprendimientos y sectores muy interesantes que quizás con poca inversión pueden empezar a funcionar, a capitalizarse, a funcionar y a generar todo el impacto que nosotros esperamos. Así que nosotros estamos trabajando hoy desde proyectos de $100.000 a proyectos de 950 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, es un espectro mucho más amplio quizás que otros portales. El titular del proyecto son personas o empresas que tengan un proyecto localizado en nuestro territorio. Pedimos información básica, quid, para saber la genuinidad de esos titulares. Obviamente son responsables de la información que ellos nos brindan y que son publicadas. Básicamente pueden añadir proyectos y una vez que añaden proyectos, acceder a la visión preliminar del catálogo de los distintos proyectos que están cargados. ¿Y qué les ofrecemos? Son acciones de relacionamiento. Nosotros semanalmente nos reunimos con la agencia para identificar los proyectos que hay cargados en la plataforma. Les pedimos a las sedes que nos den devoluciones de qué proyectos entienden que puede haber inversores interesados. A su vez, nosotros tenemos buenas bases de información donde identificamos potenciales inversores que pueden estar interesados en un proyecto puntual y con esa información armamos agenda. Que, como les decía antes, primero se presentan los proyectos a las sedes y después la agenda bilateral con inversores. Por otro lado, están los usuarios inversores, que son las empresas, fondos que buscan invertir en Argentina, acceden al catálogo del proyecto una vez registrados. Algunos campos se mantienen confidenciales, que solo se les da acceso cuando el promotor del proyecto, que está del otro lado, nos da el permiso de darles esa información. Es algo que nosotros cuidamos mucho. Cuando un inversor está interesado en un proyecto, se le pregunta al promotor si se le caracteriza primero al inversor y le preguntamos al promotor si quiere que le demos más información y ahí empezamos a vincularlos y obviamente también, como del otro lado, acceden a acciones de relacionamiento de vinculación.
Por otro lado, los administradores de la plataforma somos la agencia, la Cancillería y las provincias, que obviamente estamos a cargo nosotros de lo que es la gestión operativa y asistencia dentro de la plataforma. Somos los que validamos los proyectos, nosotros por la calidad y porque tengan los indicadores y la descripción que nosotros creemos que es básica para ser presentada. Y por otro lado, las provincias validan que los proyectos se encuadren dentro de su estrategia productiva y obviamente también hacen chequeo de calidad de proyectos. Bueno, un factor que estamos trabajando es la posibilidad de gestionar plataformas provinciales, como que cada provincia tenga su propia website de la plataforma donde se vean los proyectos propios de su territorio. Ahí sí pasamos, Santi. Es muy sencillo la gestión del sistema. Se añade un proyecto, se envía un mail a los administradores para validar, nosotros hablamos con las provincias. Si estamos OK, se validan los proyectos y se cargan y se publican en plataforma. Hoy tenemos una buena cantidad de proyectos y otros tantos que están en lista de espera en el sentido de que todavía o no tienen aprobación del gobierno provincial o entendemos que le falta algún resorte en términos de formulación para que ese proyecto pase de idea a un proyecto con una buena formulación. Este es el sitio, pueden entrar, pueden explorarlo a piacere. Después les vamos a pasar no solo la presentación, sino también un video promocional. Acá les mostramos básicamente cómo es la plataforma. La verdad que sería bueno que ustedes interactúen con la plataforma. Estamos a enterísima disposición de comentarios o cuestiones que ustedes crean que hay que mejorar. Como siempre decimos, esto es un proceso de mejora continua. Entonces, la verdad que tenemos muy pocas dificultades para ir mejorándolo continuamente. Y recibimos muchas sugerencias. Cuando las creemos adecuadas las vamos cambiando y creo que día a día estamos teniendo una plataforma mucho más ágil. Si quieres anda pasando, Santi, hay una cosita. Ahí, como van a ver, hay dos funcionalidades. La funcionalidad es muy simple, la funcionalidad de añadir proyecto a la derecha, si sos un titular de proyecto, después sigue, ¿no? Bueno, básicamente, acá es la información que yo planteaba anteriormente, digamos, es todo lo que se le pide al usuario para que se registre dentro de la plataforma, ¿no? Digamos, al titular se le pide una cosa y al inversor se le pide otra. Son bastante sencillas, pero de todas son información que nosotros creemos que es muy básica, no estamos pidiendo muchísimo, pero muy necesaria. Del inversor queremos chequear la genuinidad y por eso le pedimos LinkedIn y algunas cuestiones adicionales. Como le decía Santi anteriormente, para añadir el proyecto tiene que tener un propósito. Acá estamos pensando en distintos propósitos que puede llegar a tener una inversión. El programa es, como ven en la filmina, es muy amplio. Puede ser la creación de una nueva unidad productiva, el desarrollo de un nuevo producto, el incremento de alguna capacidad de producción, también puede ser el incremento de capacidad logística, acceso a mercados o exportaciones, mejora de un producto existente, y después sectorialmente, en función de la clasificación de SIU, se pide un poco de qué sector pertenece, se pide el título del proyecto, se pide una descripción básica del proyecto, en español, en inglés en principio. En su momento, no sé, Santi, cómo quedamos con eso, pero también estamos empezando a trabajar en ver cómo se hace la traducción en chino. Es algo que estamos trabajando y creo que en el momento, en función de la actividad que tengamos con China, podría ser una buena opción para avanzar. Se les pide el monto de proyecto total, el requerimiento de capital a ser invertido y algunos indicadores financieros. El TIR del proyecto se le pide como un requisito. Nos parece importante que cuando un inversor ve un proyecto, vea cuál es la TIR de referencia del proyecto.
Los proyectos están por título, por identificación que nos sirve a nosotros. Este es el titular del proyecto. Cuando añade el proyecto tiene una visión general de los distintos proyectos, como van a ver. El que carga el proyecto no puede ver la formulación financiera de los proyectos. Eso es lo que me olvidé de decir. Nosotros también pedimos que se adjunte un flujo de fondos a los proyectos que no estaban en la filmina anterior, pero sí pedimos que estén adjuntados con un documento que es un mínimo flujo de inversiones del proyecto y también justifique la TIR que sí se presenta. Pasemos uno más. El inversor, cuando accede a la plataforma, como les decía anteriormente, ve los datos principales del proyecto, una breve descripción, una localización, el propósito de la inversión, el total de la inversión del proyecto y el capital requerido. Si hace doble clic y le interesa, al responsable del proyecto se le pregunta si quiere darle más información del proyecto cargado. Este es un proyecto forestal, real, que también estamos trabajando con China muy fuertemente para buscar financiamiento. Es un proyecto que venimos trabajando ya hace más de un año, es muy grande, es muy complejo, pero venimos avanzando bien en lo que son acciones de vinculación. Digamos, como saben, la vinculación no ocurre por plataforma, implica muchísimo trabajo, ya hemos tenido más de entre 5 y 7 reuniones con distintos actores para estructurar y para vincular este proyecto puntual, así como hay otros. Nos parece importante mostrar quizás porque es el proyecto más grande de la plataforma hasta hoy, en términos de inversión total, y por otro lado, es un proyecto que se está vinculando activamente con China. Con eso concluimos la presentación. Muchas gracias. Entiendo que hay preguntas a disposición con Santiago para responderlas. Bueno, Santiago y Federico, muchas gracias por la presentación. Voy a pasar entonces a ver las preguntas. Algunas de todas maneras ya las han contestado. Con respecto a cómo se puede participar, creo que eso ya quedó entonces en claro con las slides. Preguntan si, por un lado, si hay algún contacto de ustedes para escribirles. Esa es una de las primeras preguntas. O a dónde pueden contactarse, ¿se contactan con la agencia? Yo dejo mi mail en el chat, si les parece. Dale, perfecto, entonces. Después... Eso, de todos modos, perdón, en la misma página de Invest Argentina hay varias formas de comunicarse, hay por mail, uno puede registrarse como inversor si tiene un proyecto y automáticamente va a estar contactado por alguien del equipo que lo va a asistir en la formulación y en la carga de los proyectos. Bueno, perfecto. Después hay otra pregunta de Jorge que dice, en el caso de inventores, pero que no tienen experiencia en proyectos, ¿cuál es el procedimiento para asesorar al inventor? Si es que es válida la pregunta y entra dentro de lo que es el core del proyecto. No, válidas son todas las preguntas, por supuesto. Esta plataforma, a ver, tengamos en cuenta que esta es un programa, es una plataforma que está dentro de un programa de gestión que apunta a vincular proyectos de inversión con inversores extranjeros. Con lo cual, tienen que tener cierta escala, tienen que tener cierto grado de madurez. Entonces, si hay una a nivel de idea muy embrionaria, lo que sugiero es capacitarse en formulación de proyectos, formularlo correctamente, quizás depende el sector, depende el monto que se está buscando de inversión, pero arrancar con el camino crítico que cualquiera de los proyectos de inversión recorre, que es, al principio uno se fondea, sobre todo si son startups o si son emprendimientos personales, se fondea con Friends and Family, ¿no? Con familia y amigos. Después de ahí pasa algún estadio de financiamiento un poco más institucional, bancario, mercado de capitales, y recién después,
hay un estadio donde se pueden vincular con inversores extranjeros. En la página de la agencia, dentro del capítulo de capacitaciones, ya hay 2 capacitaciones cargadas respecto justamente de cómo se formulan y qué son los proyectos de inversión, como para iniciar. Después hay mucho material por otro lado también, ¿no? Pero ahí es una buena forma de iniciarse en los aspectos básicos de la formulación de proyectos. Sí, por otro lado, nosotros hoy no estamos trabajando con patentamiento, digamos. Me parece que eso, si bien podemos vincularlos con otras áreas del Estado, no sé si apunta a eso la pregunta quizás, pero si bien no estamos trabajando con búsqueda de inversiones por proyectos formulados, digamos, también podemos vincular, en caso de que sea un proyecto interesante, con otra área del Estado, como puede ser el Ministerio de Ciencia, si tiene que ver con cuestiones de patentamiento. Ok, bueno, gracias por la respuesta. Bueno, otra pregunta de Sergio es si tienen planificado dar cursos de formulación de proyectos en el mediano plazo. Tenemos pensado darlo, pero tiene un objetivo particular, que es formar cuadros técnicos de las provincias. Es decir, nosotros vamos de la misma manera que hicimos el año pasado, nosotros ponemos a disposición el cuerpo docente y de formadores. Quienes seleccionan los participantes son las agencias de promoción de inversión de cada una de las provincias, que llamamos Red Federal y que Federico mencionó en la presentación. Entonces la invitación va a ser por parte de las provincias, y por lo general está apuntada a formar cuadros técnicos de los gobiernos provinciales y algunos cuadros técnicos de cámaras y asociaciones empresariales provinciales. No está abierto al público en general. Ok, y Santiago, tal vez puedan mencionar alguna capacitación o charla que ya realizaron, porque hoy todo queda en canales de YouTube, entonces si recuerdan alguna que se haya realizado, también podemos compartir ese link que ya exista. Sí, están guardadas en la biblioteca de la agencia, están guardadas todas las capacitaciones que se dan del ciclo de capacitaciones. El año pasado se realizaron más de 600, así que son muchísimas, pero están fácilmente identificables por título, tema, etc. Voy a ver si ahora puedo copiar en el chat el canal de YouTube de la agencia, y si no, en la página de la agencia pueden encontrarlo en el área de capacitaciones. Perfecto, gracias. Otra pregunta de Matías es si ustedes ayudan a disipar dudas sobre inseguridad jurídica y régimen cambiario frente a inversores extranjeros, ya que estos aparecen como condicionantes importantes. Si la quieren ver en el chat, es la última pregunta. Sí, no lo mencionamos eso, perdón Fede que responda yo, pero a ver, una de las competencias fundamentales de la agencia es esa. No lo mencionamos porque no forma parte de este programa particularmente, pero por fuera de este programa, una de las tareas que tenemos a cargo, tanto Fede como yo, como directores de inversión en Cancillería y yo en la agencia, es asistir a los inversores que ya están en Argentina y a los potenciales inversores que quieren invertir. Y la asistencia pasa desde facilitar información de base, información básica, información macroeconómica, información sectorial, información de regímenes, beneficios, etcétera, normativa, hasta avanzar en cuestiones más puntuales y complejas, como que están relacionadas hoy con control de cambios, con determinadas normativas tributarias, tanto nacionales como provinciales, etcétera. Ahí hay un acompañamiento por parte de los equipos técnicos de la agencia al inversor en todo el proceso, desde antes de la decisión y una vez que el inversor ya está y que ya se está realizando la inversión también. Atendemos alrededor de unas 20, 25 consultas semanales de empresas que ya están radicadas en Argentina y que tienen algún tipo de gestión que realizar con otros organismos estatales, como puede ser el Banco Central, la FIP, el Ministerio de Economía, etc. O sea, no solamente, si me dejan 2 minutos, completo la consulta con esta idea. En la agencia, la parte de inversiones, promocionamos en la agencia tanto exportaciones como inversiones, lo mismo Cancillería, tenemos competencias muy compartidas en ese sentido. Y dentro de las actividades que hacemos está, por un lado, la promoción, acciones de promoción. Argentina es un buen lugar
vengan a invertir, ¿no? Hacer visible ese mensaje y en todos los sectores. Y por otro lado, el acompañamiento a los inversores, que es a lo que apuntaba esta pregunta, y en tercer lugar, el acompañamiento a los que tienen proyectos de inversión y están buscando invertir, o a los que tienen productos y servicios que exportar y están buscando exportar o ampliar sus exportaciones. Gracias, Santiago. Pregunta Tomás si en este proyecto pueden incluirse parques industriales. Ahí respondo yo, Santi, si te parece. Sí, desde ya. Estamos hablando con parques industriales también para que formulen y también busquen, identifiquen proyectos puntuales de parques industriales. Así que, digamos, sí proyectos productivos que estén enmarcados en parques industriales. Incluso tenemos uno que estamos por cargar en Tandil. Así que sí, efectivamente están contemplados. Gracias, Federico. Bueno, creo que esta es la anteúltima pregunta. ¿El programa contempla la cooperación o coproducción entre empresas nacionales e internacionales? No sé bien a qué se refiere con cooperación o coproducción, pero... Joint venture, ¿será? Perdón, Santi, quizás. Sí, te iba a decir, nosotros cuando hablamos de inversiones lo hacemos, quizás nos olvidamos de mencionar eso, en un sentido amplio. Una inversión es la participación de una empresa o de un fondo internacional en un proyecto o en una empresa argentina. Esa participación puede tener distintas características. Puede ser una participación a cambio de equity, de acciones, de participación accionaria. Puede ser un acuerdo estratégico con financiamiento para generar una línea nueva de producción y distribuir a nuevos mercados. Puede ser un financiamiento más tradicional, con tasa y plazo y monto, etc. Y hay alianzas estratégicas y cada caso explora la mejor forma. Eso es un acuerdo entre privados. Nosotros lo que hacemos desde la agencia y desde la Cancillería, junto con la red de embajadas y consulados, es propiciar ese vínculo, fomentarlo, acompañarlo y asistir en algún proceso de eso que implique nuestra asistencia. Alguna traba que pueda llegar a haber normativa, la comunicación con otros organismos de acreditación, con el SENASA, con la AFIP, Banco Central, etc. Ese tipo de cosas. Pero nuestra misión es vincularlos y asistirlos. Después es un convenio entre privados, y los términos y condiciones de ese acuerdo van a estar convenidos entre los dos privados. Bueno, hay dos preguntas más entonces para ir cerrando. La primera de Melanie dice, me gustaría saber qué sucede con los proyectos de la industria audiovisual que están en búsqueda de mercados para ser vendidos, si estos proyectos también podrían ser parte del programa Inves Argentina. Ahí, si te parece, respondo, Santi. Y después, si querés, complementar. Si está pensado como una exportación de servicios puntual, hay otras plataformas que tienen, y otros canales que tienen la agencia y Cancillería para trabajar sobre eso. Agencia sí, ahora si querés Santi hablar, pero digamos, agencia asiste a proyectos para la búsqueda de mercados o exportaciones. Cancillería también coordina el Consejo Público y Privado, donde entiendo que está la mesa audiovisual, y también se define agenda sobre productos concretos que quieren ser exportados. Entonces, digamos, hay canales para trabajar sobre esos casos puntuales, que si quieren después nos contactamos y se lo paso a la gente que está trabajando con tema de exportaciones. Si está buscando una inversión, es esta plataforma. Si no, hay otros canales donde Cancillería y Agencia lo pueden asistir. Nada que agregar, exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, como última pregunta de Raimundo, él quiere saber si uno no califica ni como promotor ni potencial inversor, si se puede ingresar en la plataforma a conocer y a interiorizarse de los proyectos. No, Raimundo, perdón que lo diga así, no, justamente uno de los objetivos y de los elementos que tuvimos y analizamos con mucho cuidado es que quienes puedan ingresar a la plataforma sean promotores o titulares de proyectos por un lado, inversores por otro, más allá de los administradores, ¿no? Provincias y gobiernos. Sí se puede ingresar a la página de la agencia, donde hay
muchísimos otros recursos de tipo de información, y que pueden llegar a ser útiles: capacitación, información sectorial, información regional, etcétera, y capacitación sobre exportaciones y sobre inversiones de innumerables y muy prestigiosos especialistas que hemos convocado durante todo el año pasado y para brindar esa capacitación. Pero la plataforma está destinada específicamente a poder vincular inversiones con proyectos. Bueno, Santiago y Federico, les agradecemos muchísimo de parte de la Cámara Argentino-China la disponibilidad y explicaciones que han sido muy claras. Nosotros ya sabíamos de antemano y que había algunos socios que están interesados y que seguramente se estarán presentando para subir sus proyectos en la plataforma. Y bueno, quedamos también de enlace como para pensar futuros contactos con agencias como ustedes que están en China, y que a veces el ajuste con China, hoy mencionaba Federico la posibilidad de que esté en idioma chino, porque sabemos que muchísimos inversores chinos y con posibilidad de traer capital chino a la Argentina no hablan ni español ni inglés. Y bueno, y podemos pensar muchas acciones en conjunto a futuro para el ecosistema de negocios. Así que bueno, les agradecemos. La charla va a estar subida lo antes posible en el transcurso de esta semana en el YouTube channel de la Cámara, que es youtube.com/C/Cámara Argentino China. Y ya, bueno, ya han compartido en el chat, Federico, me pareció ver si el email para que puedan estar en contacto. Sergio consulta si se puede enviar la presentación. Ustedes habían dicho que sí. Sí, yo ahora te envío, Alejandra, les envío la presentación estructurada, si la pueden compartir sin ningún problema. De todos modos, en la plataforma, en la página de Invest Argentina, hay un video explicativo que lo hace mucho mejor que Fede y que yo, y más divertido y más cortito, así que también pueden ver eso. Dale, excelente. Entonces, cualquier cosa, tomo el guante, digamos, voy a buscarlo y lo subo a nuestras redes, entonces, que debe estar también muy, muy bien explicado. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos por haber acompañado en esta hora y poquito que estuvimos charlando, y quedamos enteramente a disposición. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.